La primera semana de octubre se celebra la Semana Vegetariana, una festividad impulsada por varias organizaciones en pro de los derechos de los animales y el vegetarianismo. Ser vegetariano es una decisión que toman ciertas personas, digamos que siempre con el foco hacia el respeto hacia los animales. Están, digamos, un poco cabreados, por así decirlo, con el trato que tienen los animales en las granjas y todo esto, y deciden pues cambiar su tipo de alimentación para no seguir perpetuando esto. A pesar de no comer carne, hay algunos vegetarianos que comen productos animales como leche, queso o huevo. Un vegetariano puede comer, pues obviamente, todo el reino vegetal, lo que sí limitan son los productos animales. Normalmente están los ovolactos vegetarianos, que sí que consumen huevos y lácteos también, aparte de todos los vegetales. Entonces, centrándonos en eso, porque esos son vamos a hablar de los alimentos proteicos que sí que pueden consumir los vegetarianos, porque es donde cambia la cosa. Ellos, digamos que en orden de prioridad deberían de priorizar quesos, huevos, frutos secos y legumbres. Esas serían sus 4 opciones con respecto hacia la proteína. Lo más saludable sería, como digo, respetar esas prioridades de consumir primero lácteos, luego serían los huevos, luego los frutos secos y después las legumbres. Y sí que hay que tener cuidado, como en el resto de alimentación, mucho cuidado con el tema de los cereales, consumir los menos cereales posible, sí que consumir bastantes vegetales, una variedad de vegetales, y también las frutas, que yo siempre, ya están acostumbrados conmigo, pero yo aconsejo las frutas solamente de postre, porque si nos hinchamos a fruta también vamos a tener un exceso de azúcar en la alimentación y entonces eso nos va a traer perjuicio. Lo ideal es que si decides ser vegetariano, lo hagas bajo la supervisión de un nutricionista. O sea, no hay que sustituir nada, es simplemente ahora yo ya no tengo pescado, no tengo carne, pues no me queda más remedio que tirar de lácteos, de huevos, de frutos secos, que también son altos en proteína, y de legumbres, que son los más bajitos, tienen también un poquito más de azúcar, por eso yo las pongo en el último lugar. Deberíamos priorizar así en ese orden, porque es lo que nos queda para la proteína. Luego, en el caso de alguien que sea vegano, que sí que ya no consuma ningún tipo de producto animal, pues quitaríamos el queso de la ecuación y quitaríamos también los huevos, nos quedarían los frutos secos y las legumbres. Por eso priorizo ese orden, porque si le damos la vuelta y nos ponemos, que es lo que se suele hacer, primero legumbres y luego frutos secos, nos vamos a tener que estar hinchando azúcares para cumplir con nuestros requisitos de proteína. Y también en el caso de los veganos yo aconsejaría suplementarse con un extra de proteína de fuentes vegetales, un suplemento de proteína, porque es muy complicado llegar a los requisitos diarios solamente con esas 2 fuentes. Al no consumir productos animales hay que equilibrar la dieta para que sea saludable. No aportan lo mismo los vegetales, cuando quitamos totalmente los productos animales de la ecuación, no aportan lo mismo, ni la calidad de la proteína es la misma. La dieta sí que puede ser perfectamente saludable, pero tenemos que tener en cuenta qué suplementos nos hacen falta para cubrir estos requisitos que nos dan los productos animales y que ahora no estamos consumiendo. Entonces, suplementos imprescindibles tanto para dietas omnívoras como para dietas vegetarianas o veganas, diría magnesio y vitamina D. Esos son los esenciales, los tendríamos que tener en todas las dietas, pero luego en dietas veganas pues yo añadiría colágeno, colina y alguno que otro, como digo, un suplemento de proteína extra para no excedernos en el consumo de legumbres y estar consumiendo mucho azúcar. Para alcanzar nuestros requisitos yo lo veo esencial. ¿Qué podría pasarle a un vegetariano si no consume los suplementos en su dieta? Un déficit de B12 nos puede llevar incluso a la muerte, nos podemos poner malísimos, podemos empezar a tener carencias de hierro también porque nos dejamos de absorber el hierro, estamos cada vez más débiles, más cansados mentalmente. Lo que pasa es que los síntomas son muy sutiles y solo se notan cuando hay un déficit terrible ya de vitamina B12. Esa es la más, digamos, preocupante. ¿Y por qué nos falta la B12? Porque la B12 se encuentra en bacterias que están en los suelos de los cultivos. Están diseñadas para que los animales se las coman, los animales de pastoreo, y luego cuando nosotros nos comemos esos animales, esa B12 pasa a nuestros intestinos también, a formar parte de nuestro cuerpo. A día de hoy los animales que no se crían en el suelo, sino que se crían en granja, ya les suplementan en los piensos, en su alimentación, esa B12. Por eso cuando nosotros no los comemos, la seguimos teniendo. Pero cuando no consumimos ningún producto animal, pues nos tenemos que tomar nosotros el suplemento. Y luego aparte los otros suplementos, otra cosa de las más preocupantes para mí es no llegar a los requisitos de proteína diarios, que eso pasa
en dietas omnívoras y en dietas veganas por igual, pero más preocupante todavía en dietas veganas, porque claro, es más difícil alcanzar nuestros requisitos. Entonces yo insto mucho a ese suplemento de proteína. A lo largo de la historia son muchas las personas que han optado por este estilo de vida. Está más en auge, pero también hay que tener un poquito de cuidado, porque una cosa es la conciencia que tengamos con los animales, que es muy respetable y está muy bien, pero hay que tener en cuenta que nosotros biológicamente estamos diseñados para consumir principalmente carnes, pescados, huevos, entonces productos animales. Entonces, cuando los quitamos de nuestra alimentación, hay que tirar de suplementos, cosa que antes pues no existía. Ahora sí lo puedes hacer, pero hay que tener cuidado con una cosa: a la industria alimentaria le interesa más que seamos vegetarianos y veganos a que comamos de todo, porque es mucho más barato producir trigo, cebada, cereales, legumbres, todo esto, que criar animales en condiciones. Entonces son productos que a nosotros nos cuestan luego más caros, pero a ellos les sale muy barato. Es un interés, hay un conflicto de intereses ahí que hay que tener mucho cuidado, que no nos lleven por el camino con ideas equivocadas de lo que no es. Tiene que ser una decisión consciente de cada uno y lidiar con las consecuencias que ello conlleva.